Hola, Dios te bendiga, te habla Néstor Gómez, maestro de la Escuela Bíblica de Formación de la Iglesia Bíblica Faro de la Cruz, perteneciente a las Asambleas de Dios del Perú. Estamos en este curso de Consolidación 2 y este es ya nuestro tercer video de la segunda clase titulada Sanando heridas familiares. En la primera parte estuvimos hablando de los problemas que se presentan entre esposos que generan heridas familiares. Posteriormente estuvimos haciendo un segundo video hablando de las situaciones que se presentan entre padres e hijos. Y ahora vamos a estar hablando de los problemas que se presentan entre hermanos que suelen ocasionar heridas en la familia. Problemas entre hermanos siempre hay, a veces simples, leves, a veces muy complejos, muy difíciles. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Pues recordemos que este curso no es sustituto de la palabra de Dios, sino un curso que nos permite aprender o entender, comprender mejor lo que está escrito en la Biblia. Entonces, vamos a comenzar citando algunos ejemplos en la historia bíblica. Vemos inicialmente el ejemplo de Caín y Abel, dos hermanos que, pues como ya sabemos de esta historia bastante conocida, pues estos hermanos terminaron marcando la historia de la humanidad debido a una situación que hubo entre ellos, pues la envidia, el rencor, el resentimiento tuvieron mayor peso sobre la vida de uno de ellos que terminó con la vida de su hermano. Esto nos demuestra que si no controlamos nuestros sentimientos y dejamos que nuestro corazón se contamine, pues las cosas pueden terminar muy mal. También vemos otro ejemplo allí mismo en el libro de Génesis que no solamente nos narra la historia o los inicios de la humanidad, sino también nos narra la historia del hombre, ¿no? En este caso, el libro de Génesis, desde el capítulo 37 al capítulo 50, nos habla de la vida de José, un hombre que fue, eh, digamos, el salvador de su pueblo gracias a su buen corazón, gracias a la bondad en su corazón, a la humildad que tuvo y la capacidad de amar y perdonar a sus hermanos, quienes pues lo despreciaron, quienes lo odiaban e inclusive pensaron en matarlo en algún momento, pero decidieron al final eh, terminar vendiéndolo como un esclavo. Y pues la vida de José es un gran ejemplo para nosotros. Te invito a leer este libro de Génesis del capítulo 37 en adelante, el capítulo 50, donde ya se comienza la narración del éxodo del pueblo de Dios. Pues durante estos capítulos vas a poder ver la vida maravillosa de José, su obra y cómo fue capaz de amar y de perdonar siempre dejándose guiar por Dios, quien lo iluminó además por sus buenas obras. También vamos a ver que hay palabra del Señor de advertencia, de guía y de orientación a nosotros. Eh, pero vamos a comenzar tratando qué problemas se presentan habitualmente entre hermanos y qué cosas los generan. Vamos a iniciar hablando de una situación posible, como son, por ejemplo, algún secreto divulgado, es decir, cuando uno de los hermanos termina con la confianza o defraudando la confianza del otro hermano, eh, comentando algo, pues, que puede ser delicado y sensible para uno de ellos, ¿no? Esta es una situación que puede generar, pues, digamos, dolor o heridas en uno de los hermanos. Pero también podemos tener otros, como por ejemplo las ofensas, el maltratar a una persona, el agredirlo verbalmente, el descalificarlo, insultarlo. Normalmente puede haber discusiones, diferencias entre hermanos, pero cuando ya las cosas se van hacia la ofensa, puede esto terminar muy mal. Y estas son situaciones que suelen dañar mucho las relaciones entre hermanos. También sentimientos de menosprecio, cuando uno de los hermanos trata mal al otro, lo desestima. Y bien, pues cuando el otro se siente mal, se siente poco valorado por su hermano,
pues también suele ser una situación dolorosa, ¿no? Si nos duele el menosprecio, si nos duele que una persona en la calle nos trate mal, cuánto más que nos trate así un hermano, una persona que es nuestra propia sangre. Eh, También podemos encontrar actitudes de burla hacia alguno de los hermanos. Si el bullying normalmente viniendo de otra persona nos hace daño, pues mucho más que sea nuestro propio hermano quien nos avergüence, quien se sienta de algún modo en el derecho de insultarnos, de hacernos sentir mal por cualquier situación o condición. Y asimismo puede haber resentimiento generado por el trato de los padres o de las amistades o de cualquier otra persona que demuestra algún tipo de preferencia sobre uno de los hermanos. De repente podemos plantear el caso de un hermano que se siente poco valorado porque de algún modo siente que sus amistades, sus familiares o sus padres quieren más a su hermano que a él mismo. Esto también suele generar muchísimo dolor en las personas. Y asimismo, vamos a ver ahora qué dice la Biblia respecto a estas situaciones. Dentro de esto podemos incluir muchísimas más, porque no es solamente esto lo que se presenta entre hermanos, puede haber muchísimos otros tipos de problemas o situaciones, pero ¿cómo lidiar con ellos? ¿Cómo atender estas situaciones por medio de la Biblia? Vamos a ver. Primeramente vamos a citar 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, que nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto es algo evidente. Si dices amar a una persona, mejor dicho, si dices amar a Dios, pero no amas a una persona con la que has vivido toda tu vida, que ha estado a tu lado toda tu vida, que has visto desde siempre, entonces ¿cómo dices que puedes amar a Dios cuando ni siquiera demuestras realmente que conoces a Dios? Porque Dios lo primero que nos ordena es amarle a Él por sobre todas las cosas y posteriormente amar a todas las personas como a nosotros mismos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, difícilmente conoce una persona de Dios si no ama a su prójimo. Podemos ver también en Proverbios 18 y 19 una palabra bastante de bastante enseñanza. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Vamos a entender esta palabra, vamos a analizar esta palabra. Ser tenaz es ser persistente, insistente en algo hasta querer lograrlo o hasta lograrlo, ¿no? Y pues se le compara a un hermano ofendido con una ciudad tenaz. Vamos a citar, por ejemplo, estas ciudades potencias, estas ciudades antiguas, como en el caso de Roma, Grecia, que por su poderío y su tenacidad se empeñaban en conquistar y en convertirse en imperios y hasta no lograr su cometido, sin importar si se llevaban por delante vidas de muchas personas, pues no se quedaban tranquilos. Asimismo se le compara a un hermano ofendido, es capaz de arrebatar todo por, por esta situación de ofensa. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, dice la palabra. Los cerrojos de alcázar, para entender mejor lo que nos quiere decir esta palabra, un alcázar es un castillo, como estos castillos antiguos, medievales, que estamos acostumbrados a ver en las películas. Aún existen muchos de ellos en algunos países, son patrimonio. Y pues estos castillos solían tener grandes puertas, puertas inmensas, hechas de madera muy gruesa. Y por supuesto, ellas tenían un cerrojo bastante fuerte y resistente para evitar la invasión de los enemigos. Este cerrojo vemos que era tan fuerte que si precisamente nos dejamos guiar por las películas, por lo que vemos en la historia también, se utilizaban catapultas, se utilizaban, le encendían fuego, trataban de golpearlas con grandes troncos, con cañones, las bombardeaban para poder abrir esas puertas, porque no era fácil dominar estos cerrojos. Entonces, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, es decir, son tan fuertes que es
casi imposible detenerlas una vez comienzan, como lo es invadir un castillo rompiendo sus puertas. Era más fácil trepar las paredes, los muros de los castillos, que entrar por medio de las puertas. Esta palabra nos enseña cómo el odio puede marcar una relación entre hermanos. Pero también vemos palabras de guía, porque pues si bien esto es difícil de superar, también vemos que hay solución a todo esto. ¿Cuál es la solución que plantea la Biblia cuando ya algo está tan dañado? Es tan impenetrable una relación, hay un conflicto tan fuerte como el que se nos plantea en Proverbios 18-19. Vámonos también a Proverbios capítulo 16, versículos 23 y 24. La palabra de Dios nos dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Si nos ponemos a analizar estas palabras, nos vamos a dar cuenta de que la única salida, la única manera de sanar una herida en el corazón de una persona, una herida que ha llegado a penetrar de tal manera que está alojada en el alma de una persona, es por medio de la sabiduría y la prudencia al hablar. Como nos dice acá, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuando nosotros somos sabios en nuestro corazón, cuando nosotros entendemos que debemos llenar nuestro corazón de buenos sentimientos, de amor y no de odio, de perdonar en vez de dejarnos contaminar por la rabia y la ira, hacemos que nuestra boca se convierta en algo prudente, de donde saldrán solamente palabras que edificarán. Palabras que deberán ser, entonces, tan dulces como la miel, tan encantadoras como la miel, tan suaves como la miel, y que de esa manera, con esa suavidad, podrán llegar al alma de esa persona afectada, de tal modo que podrá convertirse, como dice acá en la parte final de este versículo, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las buenas palabras, las palabras con sabiduría, tienen el poder de convertirse inclusive en medicina. ¿Cuántas veces por medio de una disculpa, de pedir perdón, no llegamos inclusive a sanar enfermedades en muchas personas? ¿Cuántas personas no se han muerto por la amargura, por el odio, por la rabia, por la tristeza, por una herida generada por medio de una discusión entre hermanos? Estas cosas pueden llevarnos inclusive a la muerte. Eso está comprobado, que el alma se enferma. Entonces hay que aprender a amar y a perdonar. Es la única manera, es la única salida que tenemos. La palabra del Señor, finalmente vemos el Salmo 133, del 1 al 3. 133, capítulo 1 y versículo 1 y versículo 3, parte B. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay nada mejor que habitar los hermanos juntos en armonía, nos dice el versículo 1 del Salmo 133. Y en la parte final del versículo 3 se nos dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si nosotros estamos en armonía, si estamos en sintonía con nuestros buenos sentimientos, si es el Espíritu Santo el que nos guía, pues habrá entre nosotros armonía y paz para con nuestros seres queridos, pero también habrá bendición y vida eterna, porque eso es lo que Dios promete enviar cuando nosotros hacemos las cosas de buena manera y habitamos en armonía con nuestros hermanos. Si ves que en tu vida hay algún problema, alguna situación que no te deja avanzar, si tienes alguna situación con un hermano, con un ser querido, pues esta reflexión debe llevarte en este momento a pensar en solucionar esto. Y ya tienes la palabra, ya tienes la guía. Proverbios 16, 23 y 24. Utiliza la sabiduría de tu corazón. Pídele al Señor que te llene para poder salir de esta situación. Y el Señor te dará la salida. Que el Señor te bendiga. Sigue adelante. Nos vemos en la siguiente entrega del curso.